en Aristegui Noticias. Maridalia, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen. Muy buenos días a ti, a Anabel y a toda la audiencia. Anabel Hernández, bienvenida, Anabel. ¿Cómo estás? Buen viernes. Querida Carmen, buen viernes, Maridalia, audiencia, un fuerte abrazo. Anabel Hernández, propones el caso Rufo Appel. ¿En qué va esta historia? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, Carmen, ahora sí, como dice el señor García Harfuch, después de la provocación, creo que es inevitable hablar de estas palabras del secretario de Seguridad Pública Federal, Carmen. Realmente es indignante que una autoridad, después de ya muchos meses de que ocurrió el homicidio del que era alcalde ahí en Michoacán, venga a decir que ese es el argumento. Evidentemente, si nos pusiéramos a contar realmente cuántas autoridades representan para los delincuentes, para los miembros de la criminalidad organizada, una provocación, pues imaginemos, ¿no? Ya estarían balaceando pues a todos los miembros de la Guardia Nacional, a todos los miembros del Ejército Mexicano, que algunas veces habrá que decir si hay enfrentamientos, ¿verdad? Pero me parece realmente una respuesta bastante pobre, sobre todo porque él mismo señala que aparentemente, de acuerdo, al menos eso es lo que se entiende de lo que pronunció, ¿no? Parecen ser revelaciones de los propios detenidos. Yo tendría muchísima cautela con saber en qué condiciones se dieron esas detenciones y en qué condiciones son estas revelaciones de los detenidos. No vaya siendo al estilo la Policía Federal, de la que él, por supuesto, fue parte, igual que sus maestros García Luna y Luis Cárdenas Palomino y muchos otros, de basarse en torturas, de basarse en presiones a testigos. Hay, por ejemplo, uno de los principales supuestos perpetradores o organizadores de ese homicidio, un sujeto llamado el licenciado, en este momento no me recuerdo exactamente su nombre, pero si no me equivoco fue uno de los primeros detenidos, pues inmediatamente aseguró ante el juez, ya que fue presentado ante el juez, de que había sido sujeto a tortura, a malos tratos, para hacer que se autoimputara un delito que él asegura, también habrá que saber si esto es verdad o no, que él no cometió. Entonces, yo tendría muchísimo cuidado con estas afirmaciones del secretario de Seguridad Pública, porque además pareciera, de una u otra manera, intencional o no intencionalmente, dejémosle ahí el margen de la duda. Evidentemente esto es un mensaje para las autoridades: mejor no hay que hacer nada, ¿verdad? Mejor no hay que provocar. Y si no provocamos, pues no nos matan. Mejor hay que ser cómplices. Mejor hay que abrazar. Mejor hay que asociarse con los narcos. Mejor hay que dejar que hagan lo que quieran. No olvidemos que el señor Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, estaba supuestamente había pedido la protección del gobierno federal. Se supone que él ya había advertido de las amenazas. Entonces me parece que esta explicación bastante pobre todavía de las motivaciones por las cuales hacer un acto terrorista, porque ahí no se trataba solo de matarlo. Si la idea de este grupo criminal era matarlo, hubieran podido matar para darle un escarmiento, porque los estaba provocando, pues ahora sí, como se dice, en caliente, ¿no? Voy y lo mato. Carlos Manzo había estado en las madrugadas, solo, de acuerdo al propio testimonio de su esposa, haciendo rondines en el municipio. Era lo que hacía, era lo que tanto disgustaba también a muchos criminales, no solo a estos a los que se le imputa su muerte. El propio Carlos Manzo había estado verificando algunos de los detalles de esta ceremonia de Días Muertos que iba a realizarse días antes. ¿Por qué no hacerlo en ese momento? ¿Por qué si era nada más la rabia irracional de, ay, me estaba provocando, ¿no? Como si le estuviera picando los ojos. Pues a una provocación, el crimen organizado, sabemos cómo reacciona. Rápido, eficaz, veloz, sin pensarlo mucho, como se dice, en caliente. Esta metodología, esta forma planificada, calculada para ejercer el terror, calculada para que miles de personas estuvieran presentes cuando se diera la ejecución, suena a algo mucho más allá que esta pobre explicación de un funcionario que de verdad
cuando no tenga nada que decir, nada inteligente que decir, mejor debería de quedarse callado. Bueno, pues ahí está tu análisis, Anabel Hernández, de lo que está ocurriendo en estos precisos momentos sobre el tema de la muerte y del asesinato y de la información que dio García Harfuch este día y de la información que se dio ayer sobre la captura de este individuo al que identifican como el autor intelectual de este asesinato. Así que habremos de esperar a que sigan las investigaciones y a lo que resuelva el propio sistema judicial. Pero bueno, déjenme hacer un alto porque había anunciado ya tu propuesta de hablar del caso Rufo. Y la mantengo. Venga, si la mantienes, ¿por qué no nos cuentas, Anabel, qué estás viendo ahí? ¿Cómo estás viendo el caso Ernesto Rufo, este exgobernador de Baja California, que se encuentra acusado del tema del huachicol, ni más ni menos? Mira, Carmen, cuando se da la detención de Ernesto Rufo, incluso creo que en su momento lo conversamos aquí en el programa, yo al menos no tengo elementos para decir si es culpable o inocente. Lo cierto es que empresas donde él aparece como accionista están involucradas en esta red del huachicol. Al menos es así como está aprobado con los carros tanque, el papeleo que había de estos carros tanque en los que se había transportado este hidrocarburo de manera ilegal. Pero también es cierto que en toda esta escena, yo había estado esperando, debo decir, ok, agarran a Rufo Appel, muy bien, pero ¿y el Mono Muñoz? Este Juan Manuel Muñoz Luébano, que era uno de los principales contrabandistas de hidrocarburos a nivel, a través del sistema ferroviario mexicano. No, es increíble que hasta este momento la Fiscalía General de la República o ninguna autoridad nos diga dónde se encuentra. Hay alerta en Interpol para capturarlo. ¿Cuál es el último momento que la Fiscalía General de la República tiene contacto con él? Sabemos que fue detenido. Eso sale inmediatamente horas después de que es incautados estos carrotanques de ferrocarril con este hidrocarburo de origen ilegal. Pero inmediatamente también sale la noticia de que lo sueltan y después, ¿qué pasó? Porque a Rufo Appel, de acuerdo a lo que al menos su propia defensa ha explicado, había sido citado a declarar, él se presentaba a declarar y ahí terminaba la cosa, ¿no? Hasta que finalmente pues se ejecuta esta orden de aprehensión. Pero no nos han dicho dónde está el Mono Muñoz. Lo presentaron, o sea, lo han seguido llamando a declarar. Sigue en México, se fugó. ¿Dónde se encuentra, Carmen? Porque la información que yo he ido recopilando, que espero en pocos días poder dar información con más precisión, dijéramos, tengo algunos datos que pueden ser relevantes de que el gobierno federal o alguna instancia del gobierno federal habría ayudado al Mono Muñoz a salir de México, pero eso debo confirmarlo. Lo que es cierto es que independientemente de que la Fiscalía General de la República, y también es verdad, con justa razón, si no había elementos suficientes para mantenerlo capturado, ponerlo en libertad, pero pues como con las reservas de ley, ¿no? Es decir, pues no salga de México, ¿no? Con un monitoreo. Estamos hablando de un caso de tráfico ilegal de hidrocarburos gigante. Y hasta este momento la Fiscalía General de la República de verdad no es capaz de detenerlo. Ahí sí me parece, Carmen, que podríamos ya estar entrando después de días, semanas ya de que fue detenido Rufo Appel. Ahí sí ya podríamos estar entrando a lo que pareciera un esquema de complicidad o protección a este empresario Juan Manuel Muñoz Luébano, que tiene mucho que ver con este tráfico, porque era justamente a través de su red, amplísima red de gasolinas, cuál era el destino final de ese combustible. Y además había una red de presión por parte de él, de sus empresas, a otros gasolineros para que forzosamente le compraran este combustible robado. Pues, este combustible traficado ilegalmente. Ilegalmente. Pues ahí está, un asunto muy importante y bueno, pues hay muchos asuntos, muchos temas. Maridalia nos propone una cosa totalmente distinta que tiene que ver con otro ámbito. Maridalia, cuéntanos, ¿qué pasa en el INPI, que estás tú siguiendo de cerca este proceso que ha tenido lugar en esta instancia del Instituto Mexicano de Protección
¿Intelectual o industrial? Industrial. El INPI, industrial. ¿Qué pasa ahí? Carmen, pues sí me voy a este tema, aún y cuando tú, como bien dices, hay muchos temas que deberíamos de poner el interés. Hago un paréntesis rapidísimo. Recordemos que aquí lo discutimos, el presidente municipal, Carlos Manzo, estaba apuntándose a ser gobernador. Ya había aceptado por Movimiento Ciudadano ser gobernador. Y la detención del R1, más allá de la provocación, el grupo de los hermanos R's es solo un grupo de sicariato. O sea, no es el autor intelectual. Planificó, entonces todavía no se ha llegado al fondo. Entonces, eso es importante. Bueno, ¿qué pasa en el INPI y por qué debe ser escandaloso? Verdaderamente escandaloso. Y yo no sé si Marcelo Ebrard sabe, porque es secretario de Economía y depende de él el INPI, o si el recién llega Vidal Llerenas, el director del INPI, lo sabe, pero si no lo sabe, pues mal, porque además prácticamente sería cómplice omiso. Pues estamos a punto, Carmen, Anabel, de que se impida que las personas como nosotras, que hacemos periodismo de investigación y que ponemos a la mesa nombres de personajes que tienen alguna historia oculta, que probamos con documentos porque están certificados judicialmente o documentos de investigación, en fin, no podamos mencionarlos. Porque el INPI emitió una resolución que genera un precedente administrativo, sin lugar a dudas, a favor de Gloria Trevi, en la que frena y obliga a la editorial Random House Mondadori a que elimine el nombre y la imagen de Gloria Trevi Andrade en el libro de Todo a la Luz que hizo Carla. Bueno, pues, ¿por qué es gravísimo? Porque entonces, Carmen, si tú quieres hablar de algún funcionario público, si Anabel quiere mostrar pruebas sobre algún ex servidor o funcionario público, no lo va a poder hacer hasta que le pida permiso y su autorización para mencionar su nombre y para usar su imagen. Es más, yo no quiero saber si los fotógrafos a cada funcionario le tienen que pedir una carta para ver si puede usar su imagen, a pesar de ser funcionarios públicos. Esto se extiende a las marcas, por supuesto, pero se extiende al funcionariato también. A las marcas, entonces, si tenemos un problema contra alguna refresquera o contra algún otro producto, pues tampoco lo podemos, porque podríamos ser sujetos a sanción. Random House ha sido sancionada con 5,000 UMAS, pero además le prohíbe ya la publicación y la impresión y la difusión de este libro, porque tiene que eliminar primero. Pero recordemos de qué es este libro. Este libro habla de un caso basado en un expediente judicial del caso Trevi Andrade, en donde hay testimonios, declaraciones, pruebas, peritajes que analizó Carla de la Cuesta y que puso y exhibió como víctima, porque ella es víctima, ahora abogada y también líder y defensora de mujeres también en esa misma situación, y mostró cómo exhibió a la autoridad de cómo países como en España, Chile, Argentina, Brasil y México, por supuesto, y además los gobiernos de los estados de Chihuahua, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, el gobierno federal incluso, no hicieron nada, absolutamente nada en investigaciones, salvo Chihuahua, y cómo cuestionablemente un juez un juez que no tenía cédula profesional, deja en libertad a Gloria Trevi y a Mari Boquitas y sanciona con un límite muy bajo a Sergio Andrade. Bueno, pues ese juez, que después se volvió asesor jurídico, el abogado, y es socio del mismo despacho que hoy día está litigado en el INPI, que por cierto, este abogado, que no lo olvidemos, Hugo Alonso Torres Martínez, es el funcionario del INPI y ahora es abogado de Gloria Trevi y es el que está, no sé si legalmente, logrando este tipo de resoluciones. ¿Por qué lo cuestiono? Porque pues va contra la norma, o sea, va contra la Constitución. Esta resolución,
que incluso además exhibieron los abogados de Gloria Trevi sin que hubiese sido notificado Random House. Es decir, totalmente ilegal este procedimiento, ¿no? Entonces, esta orden administrativa es censura, es ir contra la libertad de expresión. O sea, y aquí lo hemos puesto en ese sentido y de esa manera sobre la mesa. Pero nada más hay otro elemento que hay que poner. A ver, está cuestionando los derechos de autor, ¿no? Los derechos a la imagen, y está exhibiendo, poniendo en la mesa hasta dónde puede llegar. Es decir, que si ahora un personaje que tiene vida pública y por tanto es de interés público y que puede ser examinado públicamente porque así le puede interesar a la sociedad, podría ir al INPI, solicitar que no se difunda. Es decir, adiós libros, adiós publicaciones. Así como, Carmen, tú estuviste examinando y profundizando en estas reformas que pretenden implementar el gobierno, bueno, pues a lo mejor ni siquiera la necesitan, ¿no? Porque ya aquí ya hay una censura, un ataque directo a la libertad de expresión y el derecho a la sociedad a ser informada. Y yo no sé, como digo, si Marcelo Ebrard lo sabe, que es el secretario de Economía y que depende del INPI, y también Vidal Llerenas, que está en el INPI, que recién llegó, y pues que si no lo sabe, pues es cómplice por omisión, ¿no? De esta manera. Este análisis no hay que dejarlo, no podemos dejarlo, porque entonces está acortando brutalmente el espacio de libertad de expresión. Regresa al punto brevísima para que nos vuelvas a decir exactamente cuál es la resolución. O sea, lo entendimos perfecto del comentario, pero es una resolución en torno al caso Trevi que se centra específicamente en no poder difundir o no poder publicar documentos judiciales. A ver, ¿qué es exactamente lo que se resuelve? Recordemos, Carmen, aquí lo hemos ido contando, los abogados de la cantante presentaron ante el INPI e lo lograron por un tiempo, frenar la publicación del libro, porque se vulneraban los derechos de la cantante, a pesar de que el libro se basa en expedientes judiciales y con documentos y peritajes, y además de que ella misma es víctima. Y hay litigios diversos en el país, incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el primer punto. Al pasar del caso y de idas y venidas, sanciones, incluso cobros exorbitantes de dinero para poder copiar el proceso, el expediente, precisamente a Carla de la Cuesta. Bueno, pues la resolución del INPI bajo el expediente 1477, diagonal 2024, 17, paréntesis M19, 17716. Bueno, en esa resolución que se acaba de emitir, de la que no fue notificada antes de que se diera a conocer por parte de los abogados en diferentes programas públicos de espectáculos, no había sido notificado, se informa y se notifica que es con base en la fracción segunda del artículo 231 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que no se puede utilizar la imagen de una persona sin su autorización o ni la imagen ni el nombre. No, pues eso sanciona el INPI. Es que el tema aquí es que son personajes públicos, ¿no? Sí. Son personajes públicos y aquí el tema es ese, si lo mencionabas, imagínate que los fotógrafos, que los medios, que en general quienes cubrimos información pública, pues tuvieras que pedir autorización a cada una de las personas que registras para informar de sus actividades públicas. Es muy fuerte. Anabel, ¿quieres comentar? Sí, Carmen, lo que yo he comprendido de esta gravísima resolución, y comparto totalmente con Maridalia esta preocupación que realmente no solo atañe a periodistas, a comunicadores, sino principalmente atañe a los ciudadanos y atañe en manera muy, muy particular y muy sensible a las víctimas de delitos. Claro. Esta ley, esta resolución del INPI, lo que tiene que ver es con la marca registrada. Imaginemos, bueno, la señora, la resolución no tiene que ver
con si Carla de la Cuesta dijo mentiras, porque no las dijo, ella misma vivió, es su experiencia, como dijo Maridalia, hay documentos judiciales, etcétera, etcétera. No la están acusando de daño moral, porque el daño moral se resuelve en otro tipo de juzgados. ¿Qué está ocurriendo? No solo con Gloria Trevi, sino con otros personajes públicos, de que dado que no pueden argumentar daño moral, como no pueden decir que la información que se está publicando sobre ellos, sobre sus actividades, sobre sus vínculos, en algunos casos con criminales, con miembros de la delincuencia organizada o en actos criminales como en los que estuvo implicada la señora Gloria Trevi, bueno, pues como no pueden ganar judicialmente ese tipo de casos, lo que están haciendo es irse por la puerta de atrás, Carmen, ahora sí que en lo oscurito, y decir, ok, yo puedo ser lo que sea. Puedes acusar, sí, yo maté, yo trafiqué drogas, yo lavé dinero, lo que sea, pero como es mi marca, soy marca registrada, no puedes hablar de mí. Imagínate que el señor Felipe Calderón, el expresidente de la República, que es bastante mencionado en la conferencia mañanera de la señora Claudia Sheinbaum, dijera eso. Bueno, voy a registrar mi marca a ver si la señora Sheinbaum ya ni me menciona. Ningún medio me puede publicar de mí. Nadie. El señor Salinas de Gortari, me refiero. Pongámonos en el caso de la visión de la 4T. Sí. Todo su closet de monstruos, ¿no? Y que registraran su marca. Nadie más podría mencionarlos. El Mocha Orejas, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán. Nadie. Imaginemos la aberración que está sucediendo. Es aberrante, y por eso es importante ver, como dice Maridalia, como estás tú diciendo, esta resolución del INPI que se tomó de esta manera, pues no sabemos si conoce esta resolución Ebrard o Vidal Llerenas, que son los responsables finales de lo que ocurre en esta instancia del gobierno mexicano, el INPI. ¿Sabrán de esto, Maridalia? Justo esa es la pregunta, Carmen. ¿Sabrán? Porque se han estado diciendo que no hay censura toda la semana, la consejera jurídica, la propia presidenta, y bueno, pues como para qué necesitan una reforma si ya tienen al INPI y ya tienen a Vidal Llerenas haciendo censura previa. Y entonces, pero así como dice Anabel, Carmen, además del periodismo, sobre todo las víctimas, que sí en efecto, como lo dibuja Anabel, pero también hasta las investigaciones, Carmen, las investigaciones de investigadores de la academia. O sea, imagínate que están haciendo una investigación sobre la contaminación de una mina y es marca registrada, entonces no la puedes mencionar en tu estudio. O sea, realmente es un asunto ciudadano que nos debe importar, porque la información ética, veraz, rigurosa, que se ofrece a la ciudadanía, tiene que ser de cualquier persona, no importa marca o circunstancia. Y que sí, que exactamente Gloria Trevi tiene la ventanilla del juicio civil por daño moral, difamación y calumnia, y que lo siga. Y entonces ya se vuelve un asunto entre particulares, pero no le quita la posibilidad a la ciudadanía, como se pretende, porque ahora habría que retirar los libros, de censurar todo. ¿Pero de qué se trata? Entonces, sí se abre una puerta riesgosísima para las víctimas, para el periodismo, para la investigación y sobre todo y principalmente para que la ciudadanía sea informada. ¿Lo sabe la presidenta? Yo de veras me pregunto, ¿sabe esto la presidenta? ¿Sabe esto Marcelo Ebrard? ¿Sabe esto el director del INPI? Porque de entrada, como es del instituto, es el director, pues ya por omisión y por no saber, pues ya es responsable, discúlpenme. Pues es muy, muy grave, aberrante para efectos prácticos lo que se ha expuesto aquí Maridalia Gómez y Anabel Hernández. Nos vamos ahí, dejamos este tema muy, muy importante. Ya no nos alcanzó mucho tiempo para abordar más el tema de los lineamientos. Cerremos, Anabel, con un breve comentario tuyo sobre estos lineamientos que ha desarrollado la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones y que se anuncia, se pone a consulta, un tema que está causando con toda razón un revuelo nacional. ¿Qué dices al respecto para cerrar? Bueno, Carmen, trataré de ser súper breve. Yo diría simplemente una de las aristas que veo mucho más frágil y mucho más ambigua de esto que pretende regularse, de esto que pretende convertirse en ley, es el término audiencias. Yo lo que veo es que en vez de ser una ley que trata de defender y proteger a las audiencias, es una ley que va en contra de las audiencias y quitarle su posibilidad
de libre albedrío, de lo que quieres escuchar y no quieres escuchar, de lo que tú en tu conciencia piensas que es verdad o no es verdad, y de tu derecho a tener la información, tener acceso a la información y entonces tomar decisiones. Aquí el tema de las audiencias es un tema muy resbaloso, porque pensemos en bien, pensemos que esta normatividad tiene que ver con las audiencias, los ciudadanos comunes y corrientes que pueden protestar, que pueden ser escritos, quejas al abogado defensor de las audiencias en la televisión y el radio sobre los contenidos. Pero ¿qué pasa si estas audiencias son gente pagada o manipulada por partidos políticos, sea por Morena, o sea por la derecha, o sea por el PAN, o sea por el PRI? ¿Qué pasa si estas audiencias son manipuladas o pagadas, patrocinadas por carteles de la droga, que no les gusta que los medios de comunicación, que los periódicos, el radio hablan de ellos, y entonces mandan cartas y audiencias, y como ya sabemos, cartas a los abogados de las audiencias supuestamente, y como ya sabemos que muchas de las autoridades están coludidas con el crimen organizado, no vaya siendo que comiencen ahora a multar a medios de comunicación masivos como radio y televisión por mencionar a narcotraficantes, un poco lo que estamos platicando, ¿no? Por mencionar narcotraficantes que a través de sus audiencias se quejan de los contenidos. Nos vamos con esto, Maridalia, un abrazo, buenos días. Anabel, buenos días, seguiremos hablando. Nos dejan cosas aquí muy potentes. Buenos días y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Buen día, un abrazo. Un abrazo para las dos. Bueno, pues volvemos con más. Tenemos más asuntos. Y bueno, por lo pronto ahí dejamos estos planteamientos que nos dejan Anabel y Maridalia esta mañana de viernes. Anabel Hernández.